todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionando hoy sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Jesús alaba al Padre Celestial porque son los sencillos los que entienden y aceptan el reino de Dios. Es la pobre gente del pueblo la que se identifica con Jesús, porque también él provenía de una familia humilde y había crecido en un rancho perdido de Galilea, Nazaret. En tiempos de Cristo, los sabios y entendidos, esto es, los escribas, fariseos, gente con prestigio y poder, consideraban la pobreza del pueblo como una maldición. Los pobres eran unos malditos, pues, siendo analfabetas, ni siquiera podían leer la ley de Dios, mucho menos cumplirla al pie de la letra. Por el contrario, en los ojos de Jesús, los verdaderos sabios y entendidos son los sencillos y pobres que tienen ojos para ver la presencia de Dios en las obras que realiza y aceptan su llamado. Siempre es importante recordarnos a nosotros, ¿verdad? Que verdaderamente Jesús tiene esa preferencia y alaba a Dios por eso. Porque solo las personas sencillas pueden llegar a conocer el reino de Dios. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio es que nosotros se supone que somos gente sencilla. Y una persona rica y una persona poderosa, nosotros ya le llevamos ventaja, nada más porque él es poderoso y él es rico. Puede ser que una persona poderosa y rico sea sencillo de corazón y humilde. Es posible. Tiene unos retos diferentes que tú y yo para poder aceptar la palabra de Dios. Pero en los tiempos de Jesús era diferente, era algo que se daba por hecho. Una persona pobre, está acabada esta persona. No sabe, ni siquiera sabe leer la palabra de Dios. ¿Cómo va a poder entender la palabra de Dios? Pero Jesús nos dice a nosotros que para poder entender las cosas del cielo, nosotros necesitamos ser sencillos, no ricos. Él dice que el rico puede ser un impedimento para conocer la palabra de Dios. Pongamos a María, a la Virgen María. Ella es modelo de sabiduría y de fe, ¿cierto o no? Nadie puede negar que María es una mujer humilde y es sabia. ¿Por qué es sabia? Porque ella supo escuchar a Dios y hacer su voluntad de Dios. Esa es una sabiduría muy grande, saberlo escuchar y hacer su voluntad. Es una mujer que tiene una fe enorme, que cree con todas lo que le va a suceder y lo que sucede. Ella se mantiene fiel. Ella se define. ¿Cuál es la definición clave de María Santísima? Soy esclava del Señor. Esclava, ustedes saben lo que significa la palabra esclavo. Pertenecer totalmente, mente, cuerpo y alma a una persona. Y en este caso es a la voluntad de Dios. Eso son sus palabras de ella después de que el ángel Gabriel, enviado de Dios, le dice
y le revela el plan salvífico de Dios para la humanidad y le dice que ella es una persona importante en esto. Y dice, yo soy esclava del Señor. Alaba las maravillas que Dios ha obrado en ella. La alaba. Las palabras del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, ella alaba a Dios, alaba las decisiones que hace Dios, y nosotros también tenemos que alabar las decisiones que hace Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos en los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, en los ejemplos de María y de tantos hombres y mujeres, esa sencillez y esa humildad, ¿verdad? Y nosotros lo podemos tener en nuestra propia familia, podemos tener en los papás, mamá o papá, los abuelos, tíos, incluso hasta un hermano, una hermana. Podemos tener nosotros familiares cercanos a nosotros que son humildes, ¿verdad? Y que si son humildes de corazón, entonces nosotros casi estamos seguros que la revelación está llegando a su corazón de una forma poderosa. Porque lo que nos impide no aceptar la revelación, que no llegue la revelación, es la soberbia, es la autosuficiencia, es la independencia de Dios. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Jesús quiere recordarnos otra vez más que todo está en sus manos de Él. ¿Por qué? Porque Él se ganó el poder. Él se ganó todas las decisiones de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él hizo su voluntad de Dios. Él se hizo humilde, Él se humilló, Él dio la vida por ti. Y entonces Él dice, todo está en mis manos y yo te lo puedo dar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Quien mejor conoce a Jesús es el Padre, obviamente. Su Padre de Él, Dios nuestro Señor. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces yo quiero conocer al Padre. Tengo que ir a Jesús. Tengo que pedirle a mi Señor Jesús. Tengo que escuchar su palabra. Tengo que aceptar su voluntad. Tengo que ir en este camino de conversión, de una constante conversión en mi vida, y una concientización de que necesito trabajar más en los caminos de la santidad. No te canses de luchar por ser santo. Al final de la vida, nuestro destino final es la santidad, pero nosotros necesitamos desearla en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que te impide a ti seguir creciendo en santidad? Acercarte más a Jesús. Entonces haz algo para acercarte más a Él. Pídele que te unja, que te revele todo este misterio. Entrégate más a Él. Haz más oración. Y Él poco a poco va a ir transformando tu vida, ungiendo tu vida, revelándote el misterio para que tú puedas ser amigo de Jesús. Porque tenemos que ser amigos de Jesús para que nos lleve a ver a su papá. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.